en la parte del apellido, el nombre y bueno. Y acá selecciona, ¿sí? Ítem seleccionado, selecciona ese nombre que elegimos, que sería odontólogo. Si se fijan en la tabla, ahí dice odontólogo. Si hubiéramos elegido el otro que dice David, sería dermatólogo acá. Pero sigue apareciendo toda la lista, pero está seleccionado ¿quién? Esto. Entonces, esta línea me sirve para que el combo ya seleccione automáticamente, digamos, lo que yo le pase. ¿Sí? Bien. El cancelar lo único que hacía era limpiar esto. ¿Sí? Ahí está. Limpia. ¿Vieron cómo limpia? Bueno, pero al cancelar se tendría que cerrar la ventana. Entonces, ¿dónde está eso? Vamos a limpiar la ventana. Bueno, vamos aquí. Cuando apriete cancelar, está bien que llame este método, pero a la vez que haga un dispose. No, que no está bueno que haga un dispose. A ver. Vamos a donde estoy llamando este método limpiar. Creo que lo estoy llamando. Acá está. Limpiar datos. Bien, después de eso quiero que se haga un dispose. Bien que se cierre. Entonces cuando yo haya apretado cancelar, esto se va a cerrar y se va a limpiar los campos, como vieron ahí. Ahora, ¿qué nos falta? Cerramos esto. Por ejemplo, seleccionamos a este que tiene dermatólogo. Fíjense, dermatólogo. Bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si yo le quiero cambiar a Sánchez? Le pongamos Frank. No, acá. Ya no es David. Por ejemplo, él se equivocó, escribió mal. Era Alexis. Ahí está. Y demos en guardar. Si da en guardar, ¿qué pasa? Se tiene que guardar ese cambio en la base de datos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo haríamos eso? Al apretar se tiene que guardar y se tiene que actualizar la tabla. Porque ahora ya no se llama Franco, sino David, sino se llama Alexis. Bien, ese cambio lo vamos a hacer aquí. ¿Dónde está? El método guardar. ¿Vieron dónde llaman el guardar? ¿Dónde llaman el guardar? Cuando presionamos este botón, fíjense, nos redirige a este método. Bien, dice si el título era igual a nuevo, quiere decir que él quería hacer un alta. Bien, pero si no, ¿qué? Pero si no, está en una actualización seguro. Bien, entonces lo que vamos a hacer es decir, al médico que obtenemos, ¿sí? Vamos a asignarle, setearle, en la parte del apellido, ¿qué le voy a asignar a este médico que me dieron? Y lo que llenó en la cajita de texto, por ejemplo, bueno, aquí vamos por acá. Bien, este médico que yo obtuve, ¿no? Con todos los datos. En la parte del apellido le voy a asignar ¿qué? Y bueno, lo que me haya completado aquí, por ejemplo, no sé, le cambió, puso esto. Entonces, esto se tiene que guardar en el mismo objeto. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, yo voy a decir, bueno, del edit text del apellido, creo que era, control espacio, ahí está. TKJ, textfield. Punto, getText. Conseguime el texto, ¿sí? De la vista. O sea, lo que haya completado de la vista, conseguímelo y guardárselo en el mismo objeto. Vamos a hacer lo mismo con el nombre. Médico.getSet. Digo, lo vamos a setear el nombre. Vamos a decir edit text nombre. Punto getText. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Entonces estamos seteando esta parte. Todo lo que haya completado se va a guardar en el mismo objeto y después lo vamos a actualizar. ¿Qué pasa en la especialidad? ¿Qué pasa si yo no quiero que sea ya dermatólogo, quiero que sea odontólogo? Y en eso también se tendría que guardar, ¿o no? Entonces vamos a decir que a ese médico punto set especialidad, vieron que tiene un set de especialidad, yo le voy a asignar un objeto. Tiene que ser un objeto de tipo especialidad. ¿Y cómo hago para conseguir la especialidad del combo? O sea, lo que haya seleccionado el usuario desde aquí. ¿Cómo hago para conseguir esa selección? ¿Sí? Es fácil. Acá tenemos un método que se llama buscar especialidad del combo. Eso hace, busca una coincidencia, busca lo que seleccionó el usuario y te devuelve la especialidad del objeto. Entonces llamamos a ese método buscar especialidad del combo. Bien, y este va a traernos el objeto que seleccionó el usuario de la especialidad. Como siguiente paso, ya no tenemos nada. Entonces él ya va a cargar y va a apretar y guardar.
Bien, y se tienen que actualizar. Entonces vamos a decir, vamos a llamar al servicio met.update. Actualízame, dice que le pases un objeto de tipo médico. Bien, entonces, ¿qué le voy a pasar? Al médico que obtuve, entonces, médico. Ahí está. Al médico que fue cambiando, ¿sí? Y se va a actualizar. Bueno, después tenemos que mostrar un mensaje. Bueno, vamos a copiar esto que tenemos ahí arriba. En vez que diga médico agregado con éxito, vamos a poner médico actualizado exitosamente. Bien, acá lo vamos a crear un corchete. Ahí está. Un corchete, digo, signo. Ahí está. Bien, entonces podemos dar en guardar. Cerramos la aplicación anterior. Toda la aplicación. Cerramos. Y ya está. Ahí está. Vamos a gestión. Vamos a decir, bueno, si era nuevo, fíjense, la ID no desaparece. Bueno, si le damos a cancelar, se cierra la ventana. El actualizar. Bien, no puedo seleccionar. Porque no seleccionaste nada de la tabla. Entonces seleccionemos este. O este. Actualizar. Bien, el objeto se pasa a esta ventana. Y ahora en vez de Pérez, quiero que aparezca Pérez, pero en mayúscula. Ahí está. ¿Sí? Samuel Darío, pongamos. Y en vez de odontólogo, quiero que sea dermatólogo. Fíjense, se tendría que cambiar o no. Entonces, como la ventana es actualizar médicos, viene acá y dice, ¿es igual a nuevo médico? No, la ventana no dice ese título. Entonces viene por acá y dice, bien, todos esos cambios se va a ir guardando en el objeto y se va a actualizar en la base de datos y va a mostrar este mensaje. Entonces, ahí está, médico actualizado exitosamente. Bien, bien, no olvidamos el dispose, ¿sí? Que se tiene que cerrar esta ventana. Entonces, una vez que se actualice, tiene que haber un dispose. ¿Sí? Que se cierre la ventana. Ahí está. Bueno, imaginemos que se cerró. Y ahí está, miren, se cambió. Pérez Darío, ¿sí? Samuel Darío. Y así pues, miren, dermatólogo, se cambió. Entonces ya tendríamos el actualizar. Bien, ahora vamos a hacer el eliminar. Para eliminar vamos a hacer lo mismo. Vamos a que seleccione primero algo de aquí. Y una vez que obtengamos ese objeto, lo vamos a eliminar de la base de datos. Bien, hay que tener en cuenta, digamos, que al eliminar, acuérdense, los médicos están asociados a turnos. Entonces, si alguien ya sacó un turno para el doctor, no sé, Sánchez, yo no lo puedo borrar. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado ahí. En cambio, los médicos que no tengan asociado ningún turno, tranquilamente lo puedo borrar de mi base de datos. ¿Cómo haremos eso? Bien, es sencillo. Bien, ahora vamos a configurar este método de eliminar. A ver cómo lo hacemos. Vamos a la vista. Creo que es la gestión de médicos. Ahí tenemos, vamos a este botón. Vamos a apretar, presionar y bueno, acá vamos a llamar a un método que sea eliminar médico. Vamos a crearlo al final. ¿Sí? Bueno, yo ya lo creé así, más rápido. Ahora le explico cómo es. Código. Bueno, acá serían médicos. Y médicos. Bien. Van a crear estos dos métodos. ¿Sí? Este y este. Este va a ser el eliminar médicos, que le decía. Bien, y acá está su código, el que tiene adentro. Y en este eliminar médico, ¿dónde lo tenemos que llamar? Aquí adentro. Cuando presionen el botón, vamos a llamar al eliminar médico. Bien, ¿qué hace ese eliminar médico? Bien, lo encierran dentro de un try catch. Sí, vamos a darle formato. Control Shift F. Ahí está. Bien, van a encerrar dentro de un try catch. ¿Sí? Porque acuérdense, el usuario tiene que seleccionar una fila primero. Bien. Entonces, una vez que selecciona una fila, por ejemplo, no sé, esta, ¿qué pasa? Consigue la fila seleccionada, el número de fila
que sería la fila número 1, 2, 0, 1, la fila 0, 1. Y la columna, que sería la 0. Entonces va a conseguir el ID, que sería el 2. Ese 2 viene, se convierte en un tipo entero y se guarda aquí en ID. Va y lo busca de vuelta. Lo busca en el servicio, ¿sí? Buscamos a ese objeto con ese ID, con número 2, y lo obtenemos, a ese médico. Médico obtenido. Entonces ya tendríamos el objeto. Lo mismo que hicimos con el actualizar, ¿vieron? Que nosotros antes de actualizar seleccionamos algo. ¿Sí? Y ese algo es el que se lo mandamos a esta pantalla, ¿o no? Viene ese objeto con el ID número 2. Bien. Ahora, una vez que tengamos ese objeto, lo que van a hacer es, primero, ¿qué pasa si yo quiero eliminar, por ejemplo, a este? Imaginemos que este médico tiene asociado turnos. Tiene para atender pacientes, ¿sí? Con turno. Entonces no lo podría eliminar yo, porque haría un error en el sistema. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a buscar a la tabla de turnos, ¿sí? Si hay un médico con este ID, ¿sí? Si hay un médico con este ID, quiere decir que este médico tiene asociado turnos. Pero si no hay médicos con ese ID, quiere decir que no lo tiene. Entonces van a crear un método que se llama buscar médicos con turno. Y le van a pasar ese objeto. Y el médico solamente un buscar, digamos, que me devuelve un booleano, si es verdadero o falso. ¿Lo encontré o no lo encontré? ¿Tiene asociado turnos o no tiene asociado turnos? Entonces el médico se llama buscar con turno y recibe un objeto como parámetro. Y vamos a decir, vamos a crear una bandera que diga encontrado. ¿Sí? Va a inicializar en falso. Van a hacer un for each. Miren, acá dice dado turno, entonces tengo que conseguir todos los turnos de mi base de datos. Entonces tengo que crear ese servicio. No lo tengo yo. Solamente tengo el DAO de los médicos, entonces necesito el DAO de los turnos. Entonces turno DAO, vamos a llamar a la interfaz. DAO turno, lo vamos a llamar a los servicios. New turno DAO imp. Bien, ahí tenemos los servicios de los turnos. Volvemos aquí abajo. Entonces digo, de ese servicio obtenemos todos los turnos que tenga. Bien, ¿qué obtengo? Objeto de tipo turno. Entonces acá diría turno. Sí, acá me da error porque control espacio y esta me dice cuál es turno. Ahí está. Esa va a ser la letra T. El identificador va a ser T. Para cada uno de los turnos va a ser T. Entonces yo voy a hacer una pequeña pregunta, una pregunta simple. Digo, de ese turno, conseguime el médico que tiene ese turno. Pero conseguime el ID de ese médico. Bien. Entonces de todos los turnos, bien, voy a conseguir al médico. Voy a conseguir el ID del médico. Ese ID, ¿con quién lo voy a comparar? Bien, con este médico que me está llegando para comparar. Entonces, médico asociado, conseguime el ID. Entonces, los ID se van a comparar. En caso que encuentre coincidencia, ¿qué pasa? Quiere decir que hay este médico que estamos pasando, si está, si existe en la base de datos de turno. ¿Sí? O sea, si hay un turno con ese médico, entonces le pongo en true. Si en caso que nunca encuentre coincidencia, la bandera siempre va a aparecer en falso. Entonces es el valor que se devuelve este método. ¿Lo encontró o no lo encontró? ¿Tiene asociado turno o no tiene? ¿Bien? Entonces vamos a ver. Y acá pongo, llamo al método ese. ¿Sí? En la condición digo, si ustedes ponen acá esto me devuelve un verdadero o falso. Si lo ponen así nomás el método, va a devolver un verdadero o un falso. Pero si ponen if y solamente el método, ya automáticamente pregunta. Ah, ya sabe que devuelve un booleano. Entonces va a decir, esto es igual a true. ¿Sí? ¿Vieron? No puse en ningún momento igual a true. ¿Sí? Lo ideal sería algo así, ¿no? Si este método es igual a true. Si es igual a true, hace tal cosa. Bueno, como es un booleano, se puede omitir también. Y ya lo tomo como si fuera esto es igual a true. Y bueno, si es igual a true, vamos a mostrar un mensaje ¿sí? Que diga el médico tiene asociado turnos, no se puede eliminar. Le vamos a decir al usuario que no lo puede eliminar. Pero en caso, ¿qué pasa si no lo encontré? O sea que me devuelve falso, va por este camino del else. Aquí ven ahí. Y vamos a decirle al usuario, bueno, este lo vamos a llamar por aquí, ahí está. Vamos a mostrar un mensaje de confirmación. Van a crear primero una variable de tipo entera, msj, ¿sí? Vamos a mostrar un mensaje de confirmación y le van a preguntar, ¿está seguro de eliminar a este médico? ¿Sí? Y como título, ¿viste? ¿Vieron que dice acá confirmación de eliminación? Bueno, este es el título del mensaje que quieren que aparezca. JOptionPanel, digo que
los botones que van a aparecer van a ser yes y no. Bueno, si presionan yes, se va a guardar un valor y ese valor se va a guardar aquí. Luego, con ese valor vamos a preguntar, che, esa variable es igual a yes. Si es igual a yes, ¿qué quiere decir? Que quiero que lo borre. Entonces, vamos a llamar al servicio del médico, .delete, y le vamos a pasar ese médico que obtuvimos.